Buenos días, hermanos, que tengan un feliz día que el Señor nos ha regalado, que es el día de la preparación. Vamos a doblar nuestras rodillas para que podamos estudiar, hermanos. Padre amoroso que estás en los cielos, en tu trono, gracias, Señor. En esta mañana queremos estudiar acerca del santuario celestial, Señor, pues tú seas el que nos puedes guiar. Te ruego estos favores, no mereciendo, sino solamente en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. Vamos a abrir en nuestra Biblia Hebreos 9. Hebreos 9, capítulo 1, versos de 1 al 2. Vamos a leer y hasta el 4. Dice así: Ahora bien, el primer pacto tenía en verdad ordenanzas del servicio a Dios y un santuario terrenal. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Ahora bien, el primer pacto, que sería ¿qué? El santuario terrenal. Tenía ordenanzas del servicio culto a Dios. Por el tabernáculo que fue edificado así, la primera parte, en donde estaba el candelabro y la mesa. ¿Han visto qué contenía el primer departamento? Hermanos, estaban estudiando. ¿Qué contenía? Candelabro, dice aquí. ¿Qué más? La mesa y los panes de la propiciación, el cual es llamado lugar santo. Y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que es llamado el lugar santísimo. Aquí la versión 60 igual no dice eso. Dice lugar santo. ¿No ve, hermana? A ver, vean la versión 60. Sí, en otra parte, pero eso es lo mismo. Ya. En el lugar santísimo, ¿qué había? Dice, el cual tenía que el incensario de oro y el arca de ¿qué? Del pacto, cubierto de toda parte de alrededor de oro, en lo que estaba una urna de ¿qué? De oro contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Y sobre ellos los querubines de la gloria que cubrían sus sombras, el propiciatorio, cosas de las cuales no podemos ahora hablar en particular. Bueno, esto es nuestra base para estudiar este santuario celestial, porque como nos dice el capítulo 9, verso 1, dice, ahora bien, el primer pacto, ¿qué tenía? Dice, en verdad, ordenanzas del culto. En esos tiempos, Dios le ha dicho que hagamos un santuario, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que está diciendo. Ahora, en primer pacto tenía ordenanzas de culto, pero dice ahora de lo celestial. Vamos a leer en nuestra en primeros escritos, hermanos. Vi que la necesidad especial que tienen los mensajeros de velar y retener todo fanatismo donde quiera que se levante. Satanás está apremiando por todos lados y a menos que seamos, ¿qué dice? Vigilantes al respeto. Tengamos los ojos abiertos para ver sus lazos y trampas. Y llevamos puesto toda la armadura de Dios, los dardos del fuego del maligno nos alcanzará. Son muchos los preciosas verdades que contienen, ¿qué dice? La palabra de Dios. Pero ¿cuál es la verdad? Pero es la verdad presente para nuestro tiempo, el santuario celestial. Eso es lo que nos está diciendo. Lo que el rebaño, ¿qué dice? Lo que nosotros necesitamos, eso es lo que está diciendo. No es lo que el rebaño necesita, unos sermones, unos, ¿cómo se puede decir? Fábulas, que puede ser unos libros que no tienen nada de base. ¿Será que puede nutrirte eso, hermanos?
Entonces, ¿qué necesitamos? Dice la Escritura. La verdad presente es el que necesite, ¿quién? El rebaño, hermanos. He visto el peligro que existe de que los mensajeros ¿qué dice? Se desvían de los puntos importantes de ¿qué? De la verdad presente para espaciarse en temas que no va a nutrir al rebaño, hermanos. Eso es lo que está diciendo, ¿sí o no? Dice que no tiene a unir el rebaño ni santificar el alma, queridos hermanos. En esto Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa, pero los temas como el santuario, ¿qué encontramos? Como el santuario, ¿en relación con qué? Con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esos se debería enseñar ¿a quiénes? Al pueblo de Dios. Son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista basado en y cuál es nuestra posición actual. Establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. He visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros del Señor, hermanos. Los siervos del Señor deberíamos, ¿dónde espaciarnos? En el santuario, ¿qué más? Los 2300 mañanas y después los mandamientos y la fe de Jesús, ¿qué sería qué? La justificación por la fe, hermanos. Eso es lo que nos está diciendo, que esos temas importantes deberíamos estudiar. Ya que entrando al tema, hermanos, vamos a leer, dice así: el Señor me mostró que una gran obra debe ser hecha en favor de su pueblo, antes que pudieran subsistir la batalla del día del Señor. ¿Cuándo va a ser la batalla del día del Señor? Me fueron mostrados aquellos que aseverarán ser, ¿qué dice? Ser adventistas, pero que rechazarán ¿qué cosa? La verdad del santuario, de la ley también, como hemos visto que todos estos temas que van a rechazar, dice, queridos hermanos, pero van a rechazar la verdad. Y vi que se están desmoronando y que la mano del Señor está en su medio para dividirlos, esparcirlos ahora en el tiempo de reunir la mies, dice, hermanos. Hoy en este tiempo que vivimos, no estamos en tiempo de paz. Dice que el Señor va a dividir ¿qué cosa? Su rebaño. El que acepta la verdad, pues acepta la verdad. El que no aceptó, pues se fue al mundo. Eso va a ser Por eso nosotros vivimos en un zarandeo, no estamos viviendo así. Por eso el Señor, hoy en este tiempo, vivimos en un zarandeo, queridos hermanos. Bueno, de aquí vamos a empezar. Eso era la introducción. Vamos a ir 9:24. Dice así. Vamos a leer. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, pero las cosas celestiales mismas con los mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario, dice, ¿qué dice? Hecho de mano, figura del verdadero, ¿qué? Sino el mismo cielo, para presentarles ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecer muchas veces a sí mismo, como él entró en el sumo sacerdote en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una sola vez por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado del mundo, hermanos. Porque no entró Cristo en el santuario, ¿qué dice? Hecho de mano, figura del verdadero, sino que dice,
sino el mismo cielo para presentarles ahora por nosotros en la presencia de Dios. Y no para ofrecer muchas veces, ¿qué dice? No ahora como en santuario terrenal que se ofrecía cada vez. Ahora el Señor entró aquí una sola vez. ¿Con qué? En primer lugar, vamos a ir primero a la ley. La ley que pedía, hermanos, dos cosas pedía la ley. La ley pedía ¿qué? Ofrenda y sacrificio, eso es lo que pedía. Ahora, como ofrenda y sacrificio, lo que la ley pedía, entonces, ahora, ¿dónde encontramos que esto pedía sacrificio y ofrenda? Porque la ley, ofrenda, ¿qué significa? No vamos a ir a detallar porque esto es largo el tema, lo que estoy ahorita tocando. ¿Qué significa ofrenda? No. Exactamente. Es la vida de Cristo. Ahora, esa vida que es esta ofrenda, en otras palabras, es, queridos hermanos, es la justicia de Cristo. Ahora, ¿por qué es la justicia de Cristo? Porque la ley pedía una obediencia perfecta, ¿sí o no? Entonces, estos dos la ley pedía para que entrara ¿a dónde? Al lugar santo. Entonces, Cristo sí o sí tenía que hacer estos dos cuando Cristo vino a este mundo. Ahora, ¿dónde encontramos el sacrificio ahora? ¿En qué vida de Cristo? Sí, cuando el Señor cuando el Señor muere en la cruz, aquí está, ¿no ve? Cuando muere, este es el sacrificio que derramó por nosotros, la sangre. Ahora, con estas ofrendas, con los dos, la justicia perfecta y con la sangre, con esas dos ofrendas, Cristo entra ¿a dónde? Al lugar santísimo, al lugar santo primero estamos diciendo que entra, no vamos a confundir. Vamos a ir a un orden, ¿ok, hermanos? Porque ahora después de entrar en el lugar santo, ¿qué hacía ahí? Con estas dos ofrendas. Ofrecía su vida, ofrecía su justicia, ofrecía ofrenda y sacrificio delante. Por como hacía los sacerdotes en el sacerdote común en el santuario terrenal. Pero dice que él ofrecía mirando lo que digamos, este es lugar santo. ¿Mirando a dónde? Mirando al lugar santísimo. Bueno, él ha trabajado ahí como dice la escritura, que el santuario es figura de los celestial. Ahora, después de esto, viendo, hermanos, vamos a ir rápido, creo que ya va a ser 12. Cristo ya no está ¿dónde? Ahora aquí. ¿Dónde está? Aquí sí estaba en estos años, pero estaba en el lugar santo. Pero en este año, ¿qué pasó? Al lugar santísimo. Vamos a leer primeros escritos. Página 54, párrafo 1 dice: Vi un trono y sobre él se sentaba el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y miré su hermosura persona. No pude contemplar la persona del Padre. ¿Qué dice la sierva del Señor? No podía contemplar ¿de qué? El rostro del Padre. Pues le cubría, ¿qué dice? Una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía la forma de él, pero Jesús le dijo, sí, lo tenía, era igual que él. Pero yo no podía, ¿qué dice? Contemplar porque dijo,
si llegase a contemplar la gloria de su persona del Padre, dejaría de existir, dice, moriría la hermana Huay. Donde dice, delante del trono vi al pueblo adventista, a nosotros nos vio, queridos hermanos, la iglesia y el mundo. Vi dos compañías. Bueno, pues aquí habla que hay dos compañías. No voy a leer todo el van a leer en sus casas. Lo que quiero explicar aquí es que cuando el Señor entra al lugar en el año 1844, al lugar santísimo, dice que la hermana Huay ve la visión dos grupos. Digamos, vamos a marcar aquí, otro aquí. Pero estos grupos se dirigen así. Los dos al santuario. Así se dirigen. Otro aquí, otro aquí. Los que rechazan el santuario se dirigen aquí, queridos hermanos, al lugar santo. Ahora vamos a ver quién está administrando en el lugar santo. Ahora, Cristo, ¿en cuál de estos está, hermanos? ¿En esto o en esto? Ahora sí, lugar santísimo. Ahora, ¿quién crees que estaría trabajando? ¿Quién creemos que estará trabajando aquí? En este momento. Ya pues, a ver, ¿qué puede ser? A ver, hagan sus mentes trabajar, a ver, ¿quién puede estar? Vamos a leer. Anótense. Primeros Escritos 55, párrafo 1 y 2 y 3 dice: después de eso, un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó a rodear los ángeles, a donde estaba Jesús. Entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo. Jesús fue llevado, dice, del lugar santísimo en carros de fuego, dice, ¿no ve? Del lugar santo al lugar santísimo. Bueno, aún no estamos leyendo lo que teníamos que saber. Donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús en el gran sumo sacerdote en lugar santísimo, de pie delante del Padre. No está así sentadito, el Señor está de pie intercediendo por nosotros. En la orla de su vestidura había una campana y una granada, luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron, de aquí empieza ahora lo que estábamos diciendo. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia en el lugar santísimo. Los que entendieron en 1844 que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, con Jesús mismo también ellos se levantaron y fijaron al lugar santísimo, está diciendo. Y rogaron, escuchen bien, rogaron, Padre mío, danos tu Espíritu. Entonces Jesús lo sopló sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder, mucho amor, gozo y paz, dice, queridos hermanos. Cuando nosotros nos dirigimos, el Señor nos da ¿qué? El Espíritu Santo, hermanos. Ahora, vamos a saber quién está aquí ahora. Ahora, dice la hermana Huay. Me di vuelta para mirar, dice la compañía, el otro grupo. Me di la vuelta para mirar la compañía que seguía postrado delante del trono. Y no había voy a leer bien. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono. Y no sabía que Jesús había dejado el lugar santo. Ese grupo no sabía, no sabe. Escuchen ahora. Satanás parece estar al lado del trono del lugar santo. ¿Dónde? ¿Quién está ahí? Si los que no entienden el santuario dicen que los que no son, están dirigiéndose a Satanás, hermanos, que sería en este mundo, ¿no?
No en el cielo, no siempre en el cielo, sino que la hermana Juárez están simbólicamente, están dirigiéndose, en otras palabras, se dirigen ¿a dónde? A Satanás, hermanos. Los que no entienden que Cristo entró del lugar santo al lugar santísimo. Ahora vamos a leer todo. Satanás parece estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. ¿Qué está haciendo ahí? Dice Satanás. Adelante, dice en el trono. ¿Sí? Procurando llevar. Y vi la compañía alzar las miradas y hacia el trono y orar. Padre, oran igual ellos. ¿Qué cosa será van a pedir? Vi la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar. Padre, danos tu espíritu. A Satanás le piden su espíritu. Satanás sopla su espíritu entonces sobre ellos, una influencia impía en ella. Había luz. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Satanás tiene luz? Pero dice que había luz cuando Satanás sopló. No se refiere que él brilla, sino se refiere que la Biblia usa. Tiene la luz, es la Biblia. El conocimiento que tienen, pero es falso y mucho poder, es verdad. Hasta Satanás dice que piden y curan a los los evangélicos, nuestros hermanos evangélicos, ¿qué hacen? Curan con el poder de Dios. Ese poder de que dice, no de Dios sino de Satanás. Pero nada de dulce amor ni gozo ni paz. El objeto de Satanás es mantenerla engañada, arrastrada hacia atrás y seducir a los hijos de Dios a la perdición. Ahí está, hermanos. Entonces lo que tenemos que nosotros dirigirnos es al lugar santísimo, porque en el santuario terrenal era una vez a la expiación. ¿Sí o no? Vamos a leer Isaías, creo que está 23. Eh, 22, perdón, hermanos. 22, capítulo 12. Vamos a leer, dice: el pueblo de Dios, ¿qué debería hacer en el día de la expiación? Esa es la pregunta. ¿Qué hacía el pueblo de Dios en el santuario terrenal? No, en el día de la expiación, no estamos hablando del día del servicio. ¿Qué hacía? Ayunaban, ¿qué más? Comían hierbas amargas, ¿sí o no? Pero ahora, como pueblo de Dios, ahora en este día que estamos estudiando el santuario celestial, ahora ¿qué debe ser el pueblo? Debe ayunar. Ahora, ¿qué es el ayuno? Reforma pro salud. Ya, pues, el reforma pro salud. Es la abstinencia al pecado. El verdadero ayuno consiste, queridos hermanos, es abstenerse ¿de qué? De la carne, vamos a decir. ¿Y abstenerse de qué más? Del pecado. Hacer justicia al prójimo. Eso es ayuno, hermanos. Si ustedes ayunan, digamos, una semana vamos a ayunar, están contra la escritura. ¿Sabes por qué? Porque este cuerpo, ¿qué dice? Es templo de Dios. Tú no puedes destruir, hermano, este templo ayunando, hermanos. No puedes destruir. Pero si quieres ayunar, puedes ayunar un mes, 2 veces. Así puedes ayunar porque quieres limpiar. O si no quieres pedir algo. Pero no con ese sentido que destruir este templo, hermanos. Vamos a leer. Dice: por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó este día, ¿qué dice? El día de juicio, ¿qué llamó? Dice: llanto y endechas, raparse el cabello y vestirse de cilicio. ¿Qué cosa le llamó? Dice ese día, hermanos.
Raparse el cabello. Ahora tenemos que raparnos, hermanos, el cabello. Ahí dice, pues, hermanos. Ajá, hay que raparse el cabello. Está refiriéndose que debes dejar todos tus pensamientos malos en ese día, dice el Señor. Todos tus pecados, arrepiéntete de lo que has hecho, dice hermano. Eso es lo que nosotros, gozo y alegría matando, ¿qué dice? Vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo comamos y bebamos, ¿qué dice? Mañana moriremos. Ahora, ¿por qué el pueblo de Israel decía esto? Porque morían para la vida eterna. Es que dice que si vemos el santuario, aquí lo vemos, ¿ok? Alrededor estaban el pueblo de Israel. Los que no participaban, ¿qué pasaba? Comían, bebían y... Es que dice los que no, había siempre rebeldes, hermanos. Siempre había rebeldes. Como nosotros en nuestra lengua llamamos, ¿qué? Oveja negra, ¿no? Oveja negra. Bueno, entonces esos dice que, porque digamos hoy día está llevándose el juicio aquí en el lugar santísimo, ¿qué hacían? Los que no participaban en el servicio diario, ellos no podían participar ¿en dónde? En el lugar santísimo en el día de la expiación, porque su vida ya estaba destinada. Por eso ellos decían, mañana comamos y bebamos porque mañana ¿qué? Moriremos. Entonces sabían que mañana morirían. ¿Por qué razón? Porque al día siguiente los levitas eran sacaban del campamento y le apedregaban y le mataban todos los que no practicaban, hermanos. Literalmente, hermanos. Y eran borrados ¿de qué? Del libro de la vida, hermanos. Ahora, en nuestro tiempo es lo mismo. Hoy estamos en el juicio ¿de qué? Juicio investigado o juicio de la expiación. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, como dice en Conflicto de los Siglos, vamos a leer, hermanos. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de sus pecados, estoy leyendo Conflicto de los Siglos, página 537, párrafo 1, dice: a todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, les haya inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo, en el libro del Cordero. Como llegará a ser partícipes de su justicia de Cristo y su carácter es en armonía con la ley de Dios. Sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna, hermanos. ¿Qué dice? ¿Qué vamos a hacer? Si nosotros nos arrepentimos, ¿qué? No. Si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿qué va a pasar? Nuestro nombre va a estar escrito ¿en dónde? En el libro de la vida del Cordero. Pero si nosotros no nos arrepentimos, dice, al que pecare contra mí, a este borraré de mi libro, dice. Ajá, a este borraré de mi libro. Bueno, pues eso es lo que estamos entendiendo. Ya sabemos que hay en el cielo, en el santuario celestial, ¿qué se hace? Tenemos un abogado. ¿Alguien tiene este discurso maestro de Jesucristo? No he traído yo. ¿Alguien quisiera que tenga? Está en la página. Anótense mejor, hermanos. Van a leer en sus casas los que tengan. Discurso de maestro de Jesucristo, página 13, párrafo 3, dice así: el Señor nos dice que nos revestió con su justicia, y cuando está en el sumo sacerdote nuestro Padre Celestial, estoy explicando, nomás van a leer, dice, hermano, ¿cómo se llama usted, hermano? Ajá, Faustino. Hermano Faustino, digamos, cuando tú te arrepientes de tus pecados, ¿sabes qué hace el Señor? ¿Qué hace? Se para delante del Padre y le dice: Padre, no mires ¿a quién? A mi hijo. No solo dice a mi hijo no mires, sino dice:
no mires a mi hijo pecador, porque él ha pecado. Dice, mírame, Padre, a mí, yo, mi sangre, mi sangre, mi sangre. ¿Qué quiere decir mi sangre? Yo no he muerto por él, en vano, dice, porque mi sangre cuesta mucho, Padre. Dice, entonces mírame a mí, dice el Señor. Entonces el Padre le mira ¿a quién? A Jesús. Ahí es donde somos ¿qué? Justificados, hermanos. Ahí es donde no es que el Hijo nos acepta, sino el Padre es el que nos acepta. ¿Por mediante de quién? Por mediante de Jesús. Eso es lo que dice. Vamos a leer Juan 14, 6 creo que está. Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, ¿qué dice? Nadie, ¿a dónde viene? Nadie viene al Padre, sino ¿por quién? Por Cristo, hermanos. Entonces tú no puedes ir directamente al Padre, sino tienes que ir a agarrar a tu abogado, que es Cristo, es el Señor. Por eso dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. ¿Qué dice? Abogado tenemos a Jesucristo justo, hermanos. Ajá. Por eso dice, nadie que viene al Padre, sino por mediante del Hijo nos acercamos al Padre, hermanos. Y vamos a leer todavía un poco este versículo, Romanos 8 creo que es, o 5, 8 creo es. Vamos a leer. Romanos 5, 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Porque apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que el algo os morirá por el bueno. Mas Dios encarnece su amor para con nosotros, en siendo aún pecadores. ¿Qué dice? Cristo murió por nosotros. Ahora vamos a seguir leyendo. Dice, mucho más ahora estando ya justificados en su sangre, por él seremos, ¿qué dice? Salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos, ¿qué dice? Reconciliados ¿con quién? El 10, hermanos. Porque siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios para la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos, ¿qué dice? Salvos para la vida eterna, hermanos. Ahí está, hermanos. Por eso dice que no podemos acercarnos al Padre, ¿no? Porque por mediante del Hijo somos, ¿qué dice? Reconciliados. Vamos a entrar entonces a Cristo en su santuario. Vamos a leer aquí, dice Apocalipsis 1:13 dice, entre las siete candelabros vi a un semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llevaba hasta los pies. Tenía pecho ceñido con una cinta de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, agrisolado en un horno. Y su voz era como instrumento de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7, ¿qué dice? 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Ahora, ¿qué vamos a entender? Tenía en su mano, dice derecha, 7, ¿qué? ¿Qué es estrella? 7 estrellas. 7 iglesias. Las 7 iglesias de Apocalipsis, porque es el número de Dios el perfecto. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Ahora, ¿qué es esto de 2 filos que salía de su boca? ¿Cuáles son? El Antiguo, el Nuevo Testamento. Y su rostro era como el sol cuando resplandecía, en toda su fuerza. Bueno, pues aquí está nuestro Señor. Vemos que tiene, dice, las 7 candelabros que vemos aquí, hermanos, en el lugar. En el cielo igual hay, hermanos, no es que no haya. Estamos viendo ahí que hay igual.
Ahora vamos a seguir leyendo esto. El camino consagrado, página 10. Vamos a leer, dice. No vamos a leer todos los que están marcados, vamos a leer, hermanos. Allí fue visto también uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropajes, sumo sacerdote, que sería ¿quién? Cristo. Jesús, eso es lo que nos está diciendo antes. Wagner. Ajá, vamos a leer, sigue. Del trono salía relámpagos, truenos y voces. Ante el trono ardían 7 lámparas del fuego, que son los 7 espíritus de ¿qué? De Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Del trono salían relámpagos, truenos, voces. Ante el trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. ¿Qué son los 7? Candelabros, queridos hermanos. Sí, 7 iglesias, 7 espíritus. El templo, vamos a ver, dice así. Y vi a las 7 ángeles que estaban ante Dios y les dieron trompetas, como un incensario de oro, y le dieron muchos inciensos para que lo ofreciesen con las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba ante el trono de Dios. Ahora, ¿cómo es esto? Vamos a entender. Y vi a los 7 ángeles que estaban ante Dios. Y se le fueron, ¿qué dice? Dado, ¿qué cosa? Trompetas. Eso ya hemos estudiado anteriores, ¿no ve? Ahora dice, con un incensario de oro, y le dieron mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos. Ahora, ¿dónde estamos? Pero ¿por qué tiene que ver con la primera la introducción con la trompeta? Con la primera trompeta esto. Porque nos está diciendo aquí que, vamos a ver con calma, un incensario de oro. Cuando Jesús entró del lugar santo al lugar santísimo, ¿qué tiene en su mano Jesús? Un incensario de oro. Para que le ofreciesen las oraciones de todos los santos. Ahora, ¿quiénes son los santos? Ahora, ¿por qué la Biblia nos habla que somos santos? Pregunto. ¿Por qué? Somos seguidores. Si yo te leo la Biblia, dice el apóstol Pablo mismo te dice que no hay ninguno justo, no hay ningún santo. Ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Porque el apóstol Pablo se puede contradecir? No. Entonces la Biblia, ¿qué dice? Somos hijos, pueblo santo. Somos hijos santos del Señor. Ahora, eso es lo que nos está diciendo, ¿no, hermanos? Bueno, pues aquí, como dice, somos pueblo santo. En otras nuestras oraciones llegan al lugar santísimo, a Cristo, hermanos. Dice que cuando llega nuestra oración, ¿qué hace? Se purifica nuestra oración con la justicia de Cristo, hermanos. Se mezcla, dice, hermanos. Y eso llega. Porque si directamente nuestra oración llegaría al Padre, ¿qué pasaría? El Padre no acepta. Porque Cristo es lo que hace nuestra oración, mezclar con su justicia nuestra oración. Y eso es el Padre el que acepta nuestra oración. Y por eso nos responde. Pero cuando nosotros pedimos, ¿por qué no nos responderá? Porque dice el apóstol Juan, dice, porque no sabes pedir. O porque no han pedido bien, dice. Bueno, vamos a seguir. Dice así. Y fue en el mismo cielo, en la dispersación cristiana, donde fue visto el trono de Dios, el altar de oro y un ángel con él, incensario de oro, ofreciendo inciensos con las oraciones de los santos, y el humo del incienso subía de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. También en ese mismo tiempo se vio en el mismo cielo el templo de Dios. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testimonio fue visto en su templo. Asimismo se dieron allí 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono, y visto también un semejante al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, vestido de ropajes sumos sacerdotales. Entonces aquí ya nos está explicando que
es el mismo Cristo. Aquí vamos a leer. Dice así: como se ha dicho, el santuario terrenal fue constituido por Moisés conforme al modelo que les ha mostrado en el monte. Era símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentó ofrendas y sacrificios. Los dos lugares santos eran figuras de las cosas, dice, celestiales. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, es el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el hombre, que levantó el Señor, no el hombre. Hebreos 9:9 dice ahí: cuando en visión se mostró el apóstol Juan, el templo de Dios estaba en el cielo. Vía que allí ardía 7 lámparas del fuego. Ahora, hermanos, los 10 mandamientos se encuentran ¿en dónde? En el lugar santísimo. Ya entendemos, ¿no? Vamos a seguir. Esto igual que nos dice aquí Apocalipsis. Los hermanos dominicanos nos dicen, no, la ley no existe, pero aquí dice que sí existe la ley. Entonces fue abierto en el santuario de Dios, en el cielo, y quedó a la vista del arca de su pacto, ¿qué dice? Su santuario. Y hubo relámpagos, voces, truenos y terremotos y un fuerte granizo. Yo pregunto, hermanos, ¿está bien lo que está diciendo y hubo relámpagos, voces y truenos y un terremoto y una fuerte granizo? ¿Está bien lo que está hablando ahorita aquí? Ahora yo pregunto, cuando Cristo entró, ¿había relámpagos, voces? Entonces, ¿por qué está diciendo esto? Lo pertenece la venida del Señor. Después miré y vi que se abrió el santuario en el cielo, la tienda del pacto, y salieron del santuario los 7 candelabros, dice aquí, los 7 ángeles, que llevaban los 7 plagas. Iban vestidos de lino limpio y resplandecientes, con bandas de oro alrededor del pecho. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vi para siempre jamás. Y en el santuario se llenó del humo. Ahora sí, aquí vamos a empezar. Y en el santuario se llenó del humo procedente de las majestades de Dios y de su poder. Y ninguno podía entrar en el santuario hasta que se completase las 7 plagas de los 7 ángeles, hermanos. ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo se va a llenar de humo? No. ¿Cuándo se va a llenar? Es cuando termine el tiempo de gracia. Aquí está, vamos a leer, hermanos. ¿Alguien puede leer? Sí, hermano. Cuando Jesús cese de interceder por el hombre, los casos de todos estarán decididos para siempre. Termina el tiempo de gracia. Las intercesiones de Cristo cesan en el cielo. Este tiempo llega finalmente sobre todos en forma repentina. Y aquellos que han descuidado la purificación de sus almas mediante la obediencia a la verdad son encontrados dormidos. Ahí está, hermanos. Hermanos, como vemos que Cristo está intercediendo, queridos hermanos, pero cuando el Señor se levante, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice? Cuando Jesús cese de, ¿qué dice? De interceder por el hombre, los casos de todos están decididos para la vida o para la muerte, hermanos. Ahora, ¿cuándo se puede decidir eso? No digas, hermano, mañana falta todavía que el Señor está trabajando. No digas, tal vez puede acabarse mañana o pasado, hermanos. Por eso lo que hoy nos pertenece es, solo hoy día nos pertenece.
Mañana no nos pertenece. Por eso nunca debemos hacer planes. Mañana voy a hacer aquello, no sé. Eso es lo que hace el hombre, ¿sí o no? Muchos planes hacemos. Mañana voy a ir a jugar fútbol, no sé. Mañana voy a ir a la fiesta, no sé. O voy a viajar. O voy a ir a los conquistadores. ¿Sí o no? Todo eso hacemos planes. Pero no debemos de todos esos planes nada que ver, queridos hermanos. Pero, queridos hermanos, es hoy día nomás lo que nos pertenece a nosotros, nada más. Mañana es, Dios sabe qué es lo que va a pasar, hermanos. Tal vez la muerte nos espera, ¿no? Mañana. Tal vez estamos vivos aquí, mañana vamos a estar descansando, queridos hermanos. Por eso dice aquí, termina el tiempo de gracia, termina el tiempo de gracia, las intercesiones de Cristo cesarán en el cielo. Este tiempo llegará finalmente sobre todos en forma, ¿qué dice? Repentina. No se va a saber cuándo, hermanos, esto. Repentino, no sabes, cualquier momento. Tal vez ahorita mismo se está llamando mi nombre, ¿en dónde? En el cielo. Por eso dice un himno que dice, no ve, creo que el más conocido, cuando suene la trompeta, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Cuando allá se pase mi lista, en otras, cuando allá mi nombre se anuncie. ¿Qué dice? ¿Qué más dice Cuando allá se pase lista, yo responderé, algo es, ¿no? Yo responderé. Ahora vamos a responder como el himno dice. No, pero hermano, pues dice que aquí, ¿qué va a pasar? Repentinamente va a pasar nuestro juicio, hermanos. Si nosotros hemos confesado nuestros pecados, y Él es el fiel justo para perdonar nuestros pecados, eso es lo que dice. Entonces, si hemos pedido perdón, ahora vamos a hablar un poco del arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Confesión de pecado sería confesar. ¿Han encontrado Hebreos 10:26? Vamos a leer, vamos a entender ahora qué es lo que está queriendo decir. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y está diciendo, después de haber recibido el perdón de Cristo, voluntariamente sigues pecando, sigues practicando el pecado, o seguimos practicando el pecado, digamos, se nos ha dicho, hermanos, no consumamos azúcar, ejemplos más estoy poniendo, no consumamos azúcar, digamos, sigamos consumiendo azúcar, sigue en la casa, sigue. Sabiendo lo estamos haciendo, o sabiendo no guardamos el sábado puesta de la salida del sol hasta la puesta del sol, ese pecado que dice, ya no queda más sacrificio de Cristo, queridos hermanos. Ya no hay perdón. Porque Jesús cuando vino en este mundo, si leemos en Mateo, ¿qué nos decía? Cristo no es ministro de ¿qué? Ministro de pecado. Pero lo que nos dice aquí, que si nosotros seguimos pecando, pero dice la Escritura que cualquier momento que se va a acabar, el tiempo de gracia se va a acabar cualquier momento, hermanos. Eso es lo que nos está diciendo. Y vamos a leer todo. Dice, ya no queda más sacrificio por el pecado. Entonces ya no va a interceder Cristo por ti. Si tú sigues pecando y pecando. Por ejemplo, si analizamos los profetas, por ejemplo, David, cuando se metió con del soldado, ¿cómo se llama? Urías. Ya Urías y su esposa se metió en Betsabé. Tenían relaciones, todo eso lo que pasó, ¿no ve? Pero después, ¿qué le hizo David? Le hizo matar a su esposo y todo eso lo pasó. Ahora de eso se arrepintió David. ¿O siguió practicando, después de arrepentirse? No. Ahora, la mujer, cuando Jesús estaba diciendo, pedregando a una mujer, ¿cómo se llama?
María Magdalena. Ahora, dijo Jesús, si que tire el que no tiene pecado, dijo, no, la primera piedra, y escribía el nombre de quiénes. ¿Los pecados de quién? Los pecados de los fariseos, porque los fariseos mismos habían tenido relación con la mujer, ahí estaba en la tierra escrito, por eso se han ido. Ahora la mujer, porque estamos hablando de la mujer, ahora después de que Jesús dijo, después que todos se fueron, dijo Jesús, tampoco yo no te condeno, vete y no peques más. Ahora la mujer pecó, hemos visto en la ley que pecó, no más pecó, hermanos. Ahora nosotros, ¿cómo somos? Seguimos pecando, pues. Eso es nuestra gran debilidad, queridos hermanos. Por eso dice, si el pueblo no escucha, dice lo que digo, dice, se va a retirar el Señor de nosotros si no obedecemos, queridos hermanos. Si no obedecemos como nuestros pioneros. Por ejemplo, la hermana Juay, no, tanto que oraba y oraba para no pecar, hermanos. Luchaba cada día, cada minuto, pero nosotros no luchamos por nuestros pecados, hermanos. Pero, hermanos, como estamos viendo, repentinamente el tiempo de gracia se va a acabar. La consumación, el misterio de Dios será consumado, hermanos. Con el Señor no estamos jugando, hermano, no es un juguete, no es una persona para así jugarse, digamos. El Señor dice, pero sigue practicando el pecado. El Señor dice, sigue, pero dice, cuidado que el tiempo de gracia para ti se ha acabado, hermanos. Si seguimos practicando, cuidado que nuestra lista, aunque estemos vivos, puede pasar, hermanos. Por eso, hermanos, nos dice aquí, y otro texto que nos dice, si mejor era el que dice, no conocieras ¿qué? La justicia, dice, hermanos, si sigues practicando el pecado, hermanos. Porque tu sentencia es doble lo que era antes, hermanos. Por eso, hermanos, no nos estés desanimando con eso, sino que, hermanos, arrepiéntanse de sus pecados, hermanos. No hagan ahora de aquí para adelante, sigue pecando. En otras palabras, el Señor ya no los perdona si hacen así, pecando. ¿Para qué les va a perdonar si siguen pecando, hermanos? Aunque se dirijan al santuario celestial, porque el Señor no puede perdonar porque siguen practicando. ¿Por qué razón el Espíritu Santo también no cayó? Porque nosotros seguimos, ¿qué? En el mundo. Seguimos en el mundo, hermanos. Porque Dios nos llama a una santificación verdadera, no nos llama a una santificación, un pie al mundo, un pie a la cristiandad. El Señor nos dice uno solo. Si quieres servirme, sírveme a mí, pero si no, no, dice el Señor. Ah, sí, hermano. El tiempo de gracia termina cuando se complete, ¿cuándo? El sellamiento. Y eso tampoco no se sabe cuándo, pero el ángel que está aquí va sellando, va a subir al cielo y va a decir, he acabado ¿qué? La obra que ya he sellado los siervos que tenía que sellar. Entonces el Señor, ¿qué va a hacer? ¡Pum! Lo va a hacer caer, ¿qué cosa? El incensario, y se va a salir. Vamos a leer. Precisamente antes de que entramos en él, el tiempo de angustia. ¿Cuándo dice? Precisamente antes de que entramos en el tiempo de angustia. Todos recibiremos el sello de Dios vivo. ¿Cuándo vamos a recibir? Dice, antes que entremos ¿a dónde? Al tiempo de angustia, hermanos. Porque para pasar esa prueba tenemos que estar preparados, no así nomás, digamos, un soldado, por ejemplo, digamos, a una batalla va a un despreparado, desarmado, sin pistola, todo, digamos todos, así va. ¿Cómo va? Bien preparado, bien no va a la batalla. Pero si no va a ir así bien preparado, ¿qué va a pasar con ese soldado? Ahí va a morir, pues como
no sé, como mosca lo van a hacer. Así nos va a hacer, porque esa batalla tenemos que estar bien preparados como soldados de Cristo, hermanos. Y vamos a seguir leyendo, dice, entonces vi que los 4 ángeles dejaron de, ¿qué dice? Retener los 4 vientos. Y vi hambre, pestilencia y espada. Se levantó contra nación. Y el mundo entero entró en confusión. Vi ángeles que iban y venían de uno al otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escriba en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había, ¿qué dice? Cumplido su encargo. Quedando sellado y numerados los santos, vi entonces que Jesús, quien había estado ofreciendo ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer, ¿qué? El incensario y alzó las manos, exclamó en alta voz, consumado es, hermanos, se acabó. Ahora puedes seguir pecando. Ahora sí, vamos a leer Apocalipsis 22:11, creo que es el que sea injusto todavía. Vamos a leer. Y el que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo sea, ¿qué dice? Justo todavía, el que es santo, santifique todavía. Esto tiene 2 aplicaciones, hermanos. Esto se aplica también cuando el tiempo de la gracia se acaba, y también se aplica en nuestro tiempo. ¿Por qué estamos diciendo que es en nuestro tiempo? Porque si en este juicio sigues comiendo huevo, que sigas comiendo. Si estás pecando, que sigas pecando. Eso es lo que está diciendo aquí. Ajá. O sigas vestiendo de las modas, pues que sigas vestiendo de las modas. Eso es lo que nos está diciendo, hermanos. Dice, y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello de Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder, ¿en dónde? En el santuario celestial, levantando sus manos, y con gran voz dirá, hecho es, seguridad y paz. Ajá, conflicto de los siglos. Aquí está, vamos a leer, dice, cuando Jesús se intercede por el hombre, los casos de todos están decididos para siempre, para vida. Este hace rato ya hemos leído. Vamos a leer, sigue. Los justos y los impíos continuarán, ¿qué dice? Viviendo en la tierra en su estado mortal. ¿Qué nos dice? Como no hubiera pasado nada, vamos a estar viviendo nomás, dice, en esta tierra, porque ya el tiempo ya se acabó. Dice, tranquilo, vamos a vivir, no va a pasar nada, dice. No se nos vamos a dar cuenta. Van a estar vendiendo, trabajando, tal vez van a estar en la moda. Vamos a leer eso. Vamos a leer eso. Conflicto de los siglos 545, 1, 2, párrafo 2 y 3 dice así. Los justos y los impíos continuarán viviendo, es lo que estamos leyendo. Viviendo en la tierra, en su estado mortal, ¿sí o no? Van a estar viviendo, diciendo, como no hubiera pasado. Dice, algunos van a estar en la moda, todo eso es lo que nos va a decir aquí. Los hombres seguirán plantando, edificando, comiendo, viviendo. Es inconsciente de todo ello, de que la decisión final, ¿qué dice? Irrevocable ha sido pronunciado en el santuario celestial. En más palabras, el tiempo de gracia se acabó, pero el hombre sigue comiendo, bebiendo como no hubiera pasado, hermanos. Antes del diluvio, después que Noé hubo entrado en el arca, Dios le encerró en ella, dejando fuera a los impíos, pero por espacio de 7 días el pueblo, no sabiendo que su suerte estaba decidido continuo en su indiferencia, buscando de los placeres mundanales, es lo que está diciendo. No vamos a leer todo, dice así: velad pues, que
Que no sea que viniendo de repente hoy haya dormido. Escuchen bien ahora. Peligroso es el estado de aquellos cansados de velar. ¿Qué dice? Peligroso es aquellos que están cansados de velar. Peligroso es, hermanos, los que están cansados de velar. Se vuelven a los que no velan, dice, se vuelven ¿a dónde? Atractivos del mundo. Mientras el hombre de negocios está absorto en el afán de lucro. Mientras el amigo de los placeres corre tras ellos. Mientras la esclava de la moda está ataviándose. Pues llegó el momento en que el juez de toda la tierra pronunciará la sentencia. Ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto, hermanos. Entonces, eso, hermanos, lo que va a pasar si nosotros no velamos, como dice aquí. Dice la Escritura, como dice aquí, el tiempo de gracia se acaba, hermanos. Cuando se acaba, cuando el Señor deja de interceder, ¿qué va a pasar? Dice, el santuario se va a llenar, ¿qué? Humo. Y en otras palabras quiere decir, la gloria de Dios se va a llenar y nadie podrá entrar para interceder, hermanos. Ahí donde se cumple también Amos 8, 11, 12, hermanos, porque buscarán y no lo hallarán la palabra del Señor. Y después de esto empiezan a caer, ¿qué cosa? Las 7 plagas. Ahora, quería recalcar esto. Cuando se acaba el tiempo de gracia, el pueblo de Dios santo, que no se contaminó con mujeres y es puro, dice que va a estar pidiendo el perdón de sus pecados. Pero su nombre ya va a estar registrado ¿en dónde? En el libro de la vida, ya va a estar destinado para la vida eterna. Pero no se va a saber. Ahora, ¿cuál va a ser la señal que el tiempo de la gracia acabó para nosotros? Las plagas caen, pero no sé cuándo, pero caen después después que se haya acabado, dice, ¿qué dice? Las plagas empiezan a caer, los 7 plagas. Esa es la señal que el tiempo se había acabado más antes. Ajá. Ahí se va a ver la prueba, porque los que tienen el sello de Dios vivo, no les va a hacer nada las 7 plagas. Ajá, no le va a hacer nada, hermanos. Por eso dice el Señor, si me obedecéis, dice, yo escudaré, porque no tocare, dice, no, al que tiene el sello, ¿qué dice? No lo toques, dice el ángel. Al ángel, no al ángel que tiene que destruir al mundo. Bueno, hasta aquí hemos estudiado, hermano, un poco. Yo creo que hasta aquí hemos entendido, ¿no, hermanos? ¿Algo?